el día de hoy en la serie de conferencias Desafíos de la Educación Intercultural Bilingüe en la Universidad Pedagógica Nacional. Contamos con la presencia del doctor en Antropología Social, doctor Nicanor Rebolledo Recendis. Él es también antropólogo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Tiene la maestría y el doctorado en Antropología Social en la Universidad Iberoamericana. Es profesor e investigador titular C en la Universidad Pedagógica Nacional, integrante del Área 2, Diversidad e Interculturalidad, profesor de la licenciatura en Educación Indígena y en la maestría de Desarrollo Educativo, así como en el doctorado en Educación y Diversidad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI2. Ha realizado investigaciones de campo entre los grupos mazatecos y otomíes de México. Ha trabajado también en Canadá con grupos originarios, en Brasil también, y ha impartido cursos a profesores indígenas en Canadá, en Brasil, y se ha desempeñado como profesor visitante del programa de profesores visitantes del exterior en Brasil. Ha sido vicepresidente del 2019 al 2021 del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales y actualmente es coordinador de la Comisión de Antropología y Educación del CEAD. Es miembro del Seminario de Historia, Filosofía y Sociología de la Antropología Mexicana. Tiene diversas publicaciones, libros, capítulos de libros, artículos sobre educación bilingüe, bilingüismo y antropología de la educación. Pues bienvenido al doctor Nicanor Rebolledo Recendis. Sí, pues el día de hoy les voy a hablar de un asunto que le he titulado Teoría y Práctica de la Educación Intercultural Bilingüe. Esta exposición la he dividido en 4 partes. La primera se refiere a algunas definiciones de educación intercultural. La segunda, a la educación intercultural bilingüe y el desarrollo del bilingüismo en México, desde luego. En un tercer momento les hablaré de la interculturalidad crítica como eje articulador del plan de estudios y del programa analítico, educación básica. Y al final, en el cuarto punto, trataré de hacer algunas reflexiones sobre los desafíos de la educación intercultural bilingüe en los programas analíticos de la nueva escuela mexicana. Bueno, comenzamos con el concepto de educación intercultural bilingüe. Desde 1970 se empieza a hablar, sobre todo en el ámbito académico, pero además este concepto de interculturalidad o de educación intercultural empieza a ser trasladado a las discusiones de las organizaciones indígenas. Es así que hoy día vemos que se desarrollan múltiples debates en múltiples escenarios y se desarrollan también políticas educativas y programas de salud y de justicia principalmente. Hoy día ya no podemos hablar de interculturalidad, sino de interculturalidades. Como tampoco podemos hablar solo de educación en general, de manera genérica, sino también de educaciones. Como comentaba, que la educación intercultural que se empieza a debatir desde los 70, hoy día nos hemos podido dar cuenta de que la interculturalidad tiene sentido
cuando la abordamos desde el lugar de enunciación, es decir, del lugar de los sujetos políticos, sean individuales o colectivos. Por ejemplo, las comunidades indígenas como sujetos empiezan a adoptar este concepto de interculturalidad de una manera no conceptual, sino como forma de vida, ¿no? Como experiencia de vida. Podemos decir que en las comunidades indígenas observamos una interculturalidad pasiva y en ocasiones activa, en la mayoría de las veces en estos últimos tiempos. En cuanto a las organizaciones indígenas como sujetos, cuestionan la relación indígenas-Estado, ¿no? A partir de la defensa de los territorios y a partir de la discusión de las autonomías de sus comunidades. Otro sujeto político, el Estado, que se posiciona frente a las reivindicaciones indígenas y lo que hemos visto, la concesión de derechos, la restricción de derechos y la participación indígena en esta lucha por la concesión de derechos y la participación en los espacios que ofrece el Estado para su defensa. La academia es otro actor muy importante que juega en este debate, debates en los cuales vemos diferentes enfoques, principalmente en los últimos tiempos hemos visto el desarrollo de una perspectiva de interculturalidad funcional adoptada por muchos académicos. Por otro lado, también hemos visto el desarrollo de una interculturalidad crítica, que en algunos casos le llaman decolonial, crítica decolonial. Hemos visto también en la academia debates que se refieren a la educación compensatoria como política de acción afirmativa, creación de escuelas y universidades interculturales. Entonces estamos viendo un escenario rico, lleno de definiciones, pero también lleno de situaciones que no logran cuajar y tener sentido en la educación actual. Por lo tanto, creemos que la interculturalidad es un concepto polisémico. Las nuevas jergas académicas y el lenguaje especializado dentro de este campo han ampliado el debate. El concepto intercultural ha sido definido de varias maneras. Ha migrado de un punto del mapa mundial a otro, de una disciplina a otra, de un objetivo a otro. Por ejemplo, las directrices de la UNESCO sobre educación intercultural de 2007 nos ofrece una definición y objetivos y un marco operativo que busca reducir dichas ambigüedades y dar claridad a los docentes en su quehacer cotidiano. Dice, por ejemplo, en sus primeros párrafos que la educación, abro comillas, la educación intercultural no puede ser un simple añadido al programa de instrucción normal. Debe abarcar el entorno pedagógico como un todo, se cierra la comilla. Sin embargo, pese a todo, proliferan otras corrientes de pensamiento altamente influyentes que cuestionan esta posición normativa de la educación intercultural. Las corrientes de pensamiento que cuestionan esta situación ponen el acento en la pérdida de sus vínculos con los movimientos sociales y sus referentes políticos, al reducir sus objetivos a simples cuestiones de orden pedagógico. Critican, por otra parte, la excesiva pedagogización que reduce las posibilidades de trabajo en torno a temas centrales, como la desigualdad social y la búsqueda de mayor equidad,
la diversidad y la capacidad de los sujetos de construir una interculturalidad crítica que vea hacia afuera, que se construya desde abajo, viendo hacia el mundo. Otra política internacional que promueve la UNESCO y que se ha asumido como parte del programa de las agendas educativas de los académicos es la cuestión de la educación intercultural para todos. La educación intercultural para todos, en primer lugar, nos dice que la educación intercultural para todos no está dirigida a un grupo específico de población, o sea, ya sea de migrantes, indígenas, grupos minoritarios, o los que desconocen la lengua del currículum, sino que está dirigida a todos. En segundo lugar, nos dice que es integral, dialógica, crítica, integradora, comprensiva, cooperativa, crítica, democrática y participativa. Tercero, no solo implica a determinadas áreas del currículum, no se refiere a áreas de las lenguas, a matemáticas, biología, ciencias de la naturaleza y humanas, sino a todas ellas, a todas las áreas del currículum. No compete solo a algunos profesores, sino a los tutores, a los profesores de lenguas, a los profesores del programa compensatorio, los de USAER, por ejemplo, en caso de México, los de educación especial, los de diversidad, etcétera, sino a todos y a la comunidad implicada. Por lo tanto, por último, la educación intercultural para todos es un proyecto político-pedagógico. Involucra distintos niveles y ámbitos de la sociedad, por esa razón. Es local, global o local, como diría Fetterson, ¿no? En el ámbito local comprendemos a la escuela, la familia y la comunidad. En el ámbito global, las políticas educativas nacionales e internacionales. Como proyecto escolar, podemos entender que se trata de un proyecto cultural y lingüístico de la escuela y también podemos entenderlo como un proyecto ético. Dicho esto, bueno, la educación intercultural bilingüe, el desarrollo de la educación bilingüe como segundo punto de nuestra exposición, es considerada como derecho, como problema, como recurso y como sistema diferenciado del sistema educativo nacional. Como derecho del ser humano a elegir su propio idioma, a ser educado en su propio idioma materno y en una segunda lengua, y de eliminar los prejuicios lingüísticos derivados del uso de un idioma determinado. Segundo, como problema, cuando los programas de educación intercultural bilingüe tienen como objetivo atender a los estudiantes que enfrentan, o que más bien entran a la escuela sin hablar el idioma común del currículum. Tercero, como recurso, ofrece ventajas sociales, culturales, económicas, de comunicación y de pensamiento, contrario a la idea de que la diversidad lingüística o el bilingüismo dificulta el aprendizaje de contenidos académicos. Como sistema diferenciado o como subsistema diferenciado, nos referimos a que desde el INI, desde que se crea el Instituto Nacional Indigenista, deja en manos, pasa el programa de formación de promotores culturales bilingües a la Dirección General de Educación Indígena, cuando se funda en 1978, y aparece ya como un aparato administrativo y como un subsistema diferenciado de la educación nacional. En este momento se clarifica la gran división que marca esta diferencia entre el sistema de educación indígena y los otros subsistemas y el subsistema de educación nacional. ¿Cuáles son las características de la educación intercultural bilingüe? Bueno, en primer lugar, que es una educación asimilacionista, porque la lengua se enseña como asignatura y, excepcionalmente,
Se usa sobre todo en la etapa de alfabetización y en los cursos iniciales, dado que su función principal es la de servir de vínculo entre la casa y la escuela. No fomenta el bilingüismo y conduce a la asimilación al español. Segundo, se espera que con la nueva escuela mexicana, este modelo transite hacia un modelo intercultural, de bilingüismo aditivo, de mantenimiento o enriquecimiento, donde la lengua indígena tenga valor propio y sea tan importante como el español. Tercero, se aspira que con la nueva escuela mexicana, la lengua indígena ocupe una posición fuerte dentro del currículum, se torne lengua de enseñanza y de revitalización cultural en lugar de lengua de asignatura y donde el español sea primera o segunda lengua. ¿Qué es el bilingüismo en la educación intercultural bilingüe? Tal como lo hemos observado en el desarrollo de la educación o la práctica de la educación bilingüe indígena en nuestro país. Hoy observamos que la política y las prácticas en educación indígena se mueven en direcciones contrarias. La lengua se usa sobre todo en la etapa de alfabetización o en los cursos iniciales, si bien va, dado que su función principal es servir de vínculo entre la casa y la escuela, así como facilitar al alumno la adaptación a las demandas académicas exigentes. No fomenta el bilingüismo y conduce a la asimilación del español. Se reconoce social y políticamente que la lengua indígena tiene valor propio y es tan importante como el español, pero no se usa académicamente. Esto debería ser al revés. La lengua indígena debe ocupar una posición más fuerte dentro del currículum y tornarse lengua de enseñanza, al igual que el español. Como hemos visto, hay 7 ejes articuladores, pero antes de pasar a este tema de los ejes articuladores del currículum, sí me gustaría hacer un breve recorrido, gran recorrido, por el sistema de educación indígena desde la colonia. Se establecen las primeras escuelas para indios, ¿no? En donde principalmente a esas escuelas acuden pues la nobleza indígena junto con los criollos, sin distinción, es decir, criollos y nobleza indígena forman parte de estos programas universitarios, donde principalmente estudian teología, derecho canónico y derecho civil. Las lenguas que vehiculan la enseñanza pues son el latín, el español y las lenguas indígenas. Se lanzan cédulas reales para reducir el uso del español en la enseñanza a los indígenas. Esto pone en un brete a los frailes que estaban enseñando en lengua indígena, porque las cédulas reales dictan que la enseñanza debe ser en español, y así es como ocurre o viene ocurriendo hasta la Reforma. En la Reforma se empiezan a hacer experimentos para tratar de desarrollar la educación hacia las poblaciones indígenas, trayendo grupos de población a las grandes ciudades, a Chihuahua, a Guadalajara, a la Ciudad de México, a Puebla, para instruirse ahí, pero sobre todo para civilizarse y para aprender el castellano, pero sobre todo también para aprender pues la Biblia, ¿no? Es decir, evangelizarse. Era un recurso que utilizaban para que los indígenas aprendieran a leer y escribir. Bueno, hubo después experimentos en Chihuahua, una vez llegada la Reforma, en Chihuahua, donde este experimento de traer indígenas a las grandes ciudades para que ahí se entrenaran, utilizando el método lancasteriano, que era una posibilidad que tenían para lograr una enseñanza efectiva del español, pero había un ideal que era pues, civilizar a través de la escuela, enseñar hábitos de higiene, hábitos, bueno, sobre todo hablar español,
ante todo, y habituarse a la vida de las grandes ciudades, ¿no? Pues llega la Revolución en 1921, se crea la Secretaría de Educación Pública en 1921, y con la Secretaría de Educación Pública se crea también, a su vez, en ese mismo momento, el Departamento de Cultura Indígena, donde dentro de la Secretaría de Educación Pública se debate firmemente esta gran división de la que hablábamos, ¿no? De separar a la población indígena del resto del conjunto nacional, para ofrecerle una educación dirigida a ella de manera particular, una educación para indígenas, y que se define claramente el perfil que la Secretaría de Educación Pública adopta. Se promueven varios experimentos sociales o varios laboratorios culturales que hacen posible el desarrollo de la educación que se está ofreciendo a la población indígena. Por ejemplo, con las misiones culturales. Se crean misiones culturales en Tlaxcala, en Michoacán, en Hidalgo. Estas misiones culturales tenían como finalidad, pues, instruirlos, alfabetizarlos, dotarlos de habilidades para las matemáticas, para la adquisición del español, pero también junto con eso había la intención de promover nuevos hábitos de higiene, nuevos hábitos de alimenticios, inculcarles la innovación en los cultivos, en la crianza de animales, etcétera, etcétera. Entonces, las experiencias de las misiones culturales como proyectos demostrativos sirvieron para que se ampliaran. Después se formaron misiones itinerantes, pero lo que quiero llamar la atención aquí es que todos estos experimentos, que llegan incluso hasta con la formación de las escuelas rurales y agrícolas, se tiene la intención de concebir la educación como un proceso civilizatorio. Es decir, que la población indígena se integrara a la cultura nacional y se integrara a la vida, a una vida cultural diferente a la vida de las comunidades indígenas, ¿no? Yo me acuerdo de un discurso de Rafael Ramírez, discursos que son muy ilustrativos de esta forma en cómo se pensaba la educación para los indígenas, ¿no? Él, dentro de sus actividades como director de los programas educativos, lanzaba ideas que promovieran el desarrollo de la educación indígena en los pueblos. Una de las cosas que llama la atención es que en sus conferencias, que eran prácticamente charlas que él daba con el propósito de formarlos en la nueva escuela rural mexicana, tenían esa intención de integrarlos a la vida cultural, a la vida nacional, y que prácticamente decía a los maestros que tuvieran mucho cuidado de no ser ellos los integrados a la comunidad indígena y a las prácticas tradicionales de las comunidades indígenas, a su lengua, al uso de su lengua, que tuvieran mucho cuidado porque no era a propósito de la educación rural mexicana, sino que ellos no fueran los integrados a la comunidad indígena, sino que ellos eran promotores de la educación indígena, ¿no? Y desde luego en esta disyuntiva se movían los profesores en aquellos primeros momentos de la educación. Entonces lo que podemos ver es que ha habido una fuerte tensión entre lo que fue considerada la educación rural y la educación indígena, ¿no? O sea, no había distinción, era casi prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, transcurre, hay un largo periodo de la escuela socialista, donde tiene un gran despliegue la educación socialista a través de la formación de maestros, a través de las normales, rurales. Llegamos a los años 40, donde principalmente hay una reunión en 1939 de filólogos y lingüistas que se reúnen en la Ciudad de México para discutir el problema de la educación indígena.
donde dicen que la educación indígena está pasando por un grave problema, que es el de que la lengua indígena no ha sido considerada en el proceso educativo y que por lo tanto una de las claves que había o que detectaban en ese momento era la posibilidad de que la lengua indígena formara parte de la enseñanza o del currículum. Es así que se formula, emerge un modelo de educación bilingüe que parte de la idea de que a los indígenas hay que alfabetizarlos en su propia lengua y progresivamente ellos puedan adquirir en grados posteriores o superiores el español como forma viable de educación, porque lo que se había visto durante toda la colonia, durante todo este último tramo de la Revolución Mexicana, lo que se ha visto pues, es un fracaso de la educación, un fracaso de la educación dirigida a la población indígena. Entonces pone en alerta, digamos, que esta situación y que empieza a dejar de ser considerado que la educación a las poblaciones indígenas como un problema, que no debería verse como un problema. O sea, el problema no es la población indígena, el problema no es la educación indígena, sino son los programas de educación indígena los que están de alguna manera fallando. Entonces, hay una insistencia muy fuerte de que se deje de llamar el problema indígena, ¿no? El problema de la educación indígena. Insisten en que debe hablarse del problema del Estado, de los programas de educación dirigidos a la población indígena, donde radican los problemas. Entonces, bueno, en 1940 llega el Congreso de Pátzcuaro, o sea, se prepara incluso, la Asamblea de Filólogos y Lingüistas es previa al Congreso de Pátzcuaro, y en el Congreso de Pátzcuaro se discute a nivel continental el problema de la educación de los pueblos indígenas en el continente, o sea, desde la Patagonia hasta Canadá. Bueno, en esta reunión acuden pedagogos, lingüistas, antropólogos, líderes indígenas principalmente, representantes de la mayor parte de las etnias indígenas del continente. En este momento, a partir de esto se dan una serie de recomendaciones a nivel continental, donde aparece en primer lugar pues, la educación de las poblaciones indígenas como un derecho de las poblaciones indígenas. Y se empieza a detectar el plurilingüismo, se empieza a cuestionar el monolingüismo de los estados nacionales y se promueve otro tipo de educación diferente, ¿no? Sin embargo, también ahí aparece esto que hemos venido diciendo, que es pues la gran división, ¿no? La de gran división entre lo que viene a ser la educación de indígenas para indígenas y la educación nacional. Esa es la gran división. Sigue presente con el Congreso de Pátzcuaro en 1940, en donde claramente se pugna porque exista un programa separado, diferente al Programa Nacional de Educación. Este programa separado simplemente consistía en que debía de tener sus propios cuadros administrativos, la educación indígena debía tener sus propios cuadros administrativos, sus propios profesores, sus propios sistemas de enseñanza, sus libros de texto, su propia pedagogía, y en la propia lengua, desde luego, y el español, considerando el español también. Entonces, desde 1940 aparece firmemente esta gran división todavía, y se reafirma con más nitidez, ¿no? Bueno, continuamos este ciclo, se llevan a cabo varios experimentos. Uno de los más importantes es el proyecto Tarasco, que se desarrolla en la Cañada de los 11 Pueblos en Michoacán, donde se experimentan métodos de alfabetización muy innovadores, o sea,
Mauricio Suárez es uno de los promotores de este modelo de alfabetización bilingüe, donde ponía en primer lugar la alfabetización como parte inicial de la alfabetización, o sea, a partir de la lengua materna, y luego pasar gradualmente al español, que incluso le llamaba el método puente, que nosotros lo conocemos como el método transicional. Es decir, que para algunos, y aquí aparece otra contradicción, para algunos era interpretado como la manera de entrar a la adquisición del español de parte de los niños, de los jóvenes, de manera temprana, es decir, que en los primeros años pasara rápidamente al español. Sin embargo, hay profesores o prácticas incluso que alargaban este proceso de adquisición del español tardíamente, ¿no? Como una forma que puede ser interpretado como de resistencia o como de propuesta educativa de las comunidades, ¿no? Entonces, estos métodos de alfabetización eran muy ilustrativos porque no se reducían a grupos específicos, sino a la comunidad entera. Es decir, un material didáctico que nosotros conocemos, que son los murales para la enseñanza del purépecha, son estos métodos propositivos, ¿no? Bueno, esta propuesta de educación bilingüe, de modelo bilingüe, de enseñanza de la población, de retomar la lengua materna como lengua de alfabetización, fue retomada por la UNESCO en 1952 y fue llevada justamente por Jaime Torres Bodet a la UNESCO, que se propone. Y en la UNESCO, en ese momento se declara, o hay un pronunciamiento de parte, una recomendación de la UNESCO para que se retome la lengua materna como lengua de enseñanza a las poblaciones indígenas del mundo. Y no estamos hablando no de la reivindicación y del programa de Jaime Torres Bodet o de Mauricio Suárez, sino estamos hablando de la rebelión de los jóvenes Bangladesh en 1952, cuando reivindican su lengua materna como lengua de enseñanza en la universidad. O sea, a nivel de maestría, a nivel de licenciatura, estaban reivindicando la lengua y que hacen una huelga y hacen una gran rebelión. Y a partir de 1952 la UNESCO viene recomendando la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna como un homenaje a los rebeldes de Bangladesh y a la represión, sobre todo, que sufrieron por parte del gobierno por reivindicar su lengua. Entonces, esto me recuerda, ya no quiero entrar a los campos formativos del plan de estudios. Sin embargo, simplemente comento que la intercultural crítica, como eje articulador del plan de estudios y programa analítico, pues si lo vemos así a grandes rasgos, quizás habría que profundizar un poco más, pero ya el plan de estudios propone un eje de articulación y relación de ejes y campos formativos que llevan a la problematización de los temas generales de estudio, ¿sí? Ya no estamos hablando de materias o de cursos, ni estamos hablando incluso de programas separados, diferenciados, sino un programa nacional que intenta articular. Ese es uno de los grandes, avances a nivel teórico. No sabemos hasta dónde podemos llegar. Eso significa que los profesores tendrán que formarse en esta nueva perspectiva de educación intercultural para todos, de educación intercultural comprensiva, crítica, decolonial, si quieren, en donde los trabajos, los profesores pues, son los que tienen que, de alguna manera, ser autores de su propio proceso de enseñanza, ¿no? Y donde, junto con los niños, junto con la comunidad escolar y padres de familia, pues tendrán que construir sus propios contenidos educativos. Y bueno, los espacios, como ustedes saben, los espacios que se les ha concedido para realizar esta tarea, pues es muy reducido, ¿no? Son los consejos técnicos escolares que se reúnen cada mes, o sea, cada último viernes de cada mes, en donde pues tratan de planear, construir su plan de estudios y su planeación didáctica. Como un ejemplo que nos gustaría poner,
que es un ejemplo que hemos desarrollado en alguna de las escuelas hoy día, pues es partir de políticas lingüísticas a nivel escolar, a nivel de escuela, a nivel de plantel, en que los actores, profesores, estudiantes y la propia comunidad decidan en qué lenguas se enseñará y en qué momento se usará la lengua indígena y cuándo el español y con qué contenidos han de trabajar, qué lengua. Si la lengua indígena puede ser tomada como lengua de enseñanza o contenido de aprendizaje, ¿no? No importa, finalmente yo creo que eso le corresponde a los maestros, a los padres de familia, decidir en qué lengua y qué contenidos han de usar para enseñar. La planificación lingüística y cultural de la escuela es fundamental en el desarrollo del currículum intercultural bilingüe, desde nuestra perspectiva. En este proceso de decisión, que es una decisión política, no pedagógica, es una decisión política y esa decisión es fundamental. Es fundamental la participación de la comunidad, los profesores, estudiantes. Bueno, en esto, para el desarrollo de esta política lingüística en la escuela, para el desarrollo de la educación intercultural bilingüe, los docentes se enfrentan a varios desafíos. El primer desafío, según nuestra perspectiva, se refiere a la dificultad de convertir el concepto de educación intercultural en práctica transformadora. Y hoy no quiero hablar de práctica decolonial, yo prefiero hablar, como Freire, de práctica transformadora en la educación. En segundo lugar, tiene que ver con la idea de trabajar la interculturalidad de modo concreto, es decir, como exigencia de un mundo nuevo para vivir, de tener una vida buena, una mejor vida y una convivencia pacífica. Entonces, esto para mí sería fundamental. Y el tercer desafío consiste en pasar de una práctica pedagógica e intercultural a la construcción de una nueva visión del mundo. Creo que finalmente la educación intercultural trata de crear o de fomentar o de construir una nueva visión del mundo, a una nueva educación que, por un lado, enfrente la tendencia homogenizante de la cultura global capitalista y por otro ensanche las posibilidades de sobrevivencia de las culturas y lenguas indígenas. Entonces, para mí, estos desafíos son los más importantes y creo que con esto, finalmente podríamos hablar de estas nuevas visiones que se tienen acerca de esta gran división entre lo que sería la educación indígena y la educación nacional, sin tener ningún encuentro, sin ninguna articulación a nivel administrativo y a nivel pedagógico también, a nivel político. Ahora vemos con gran asombro el gobierno, la iniciativa que se ha turnado al Congreso, de volver aquel servicio de promotores culturales que se creó en 1961, 62, para formar a los primeros profesores indígenas y después en el 68 pasarlos a la Secretaría de Educación Pública con la creación de la Dirección General de Educación Indígena para basificarlos. Entonces, como un retorno, ¿no? Pero veamos el problema, lo que significa el problema del retorno, de colocar el subsistema de educación indígena a otro aparato que significa mayor diferenciación y mayor división. Entonces sería un comentario que yo haría, sea como conclusión, y que a todos nos preocupa, desde luego. Y nos pone en el dilema de pensar la educación, de esta educación separada, de separación de educación indígena y separación del resto de la educación o del conjunto de la educación. Eso contradice un poco el planteamiento de la educación inclusiva. Entonces, con esto, esta última reflexión terminaría y espero haber aportado ideas. Educar para transformar.